Shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, y en YouTube también nuestro otro canal, UNBJ Televisión. Yo soy Pati Ramos y estoy aquí hoy para impartirles una palabra de rompimiento, una palabra que va a ser de mucha bendición, de mucha ayuda para todos ustedes y para mí también, que estoy aquí también recibiendo esa unción del Espíritu Santo a través de este mensaje, porque cuando nosotros predicamos, los primeros que recibimos la impartición o la enseñanza somos nosotros, para luego transmitírselas a ustedes. Bien, yo soy Pati Ramos, conferencista, teoterapeuta, predicadora de la palabra profética, y en nuestro otro canal UNBJ Televisión, que es este logo, este es el de Teoterapias, este que estás escuchando, y este es nuestro otro canal en YouTube, que es de contenido de interés para toda la familia. Doy la bienvenida a los nuevos suscriptores, a las nuevas suscriptoras. Gracias por darle me gusta, like, compartir, activar esas campanitas que son las notificaciones que te llegan cuando vamos a estrenar un nuevo material en nuestro canal. Cualquiera de estos dos, nosotros estamos constantemente subiendo muchísimo contenido para todos ustedes, contenido de calidad. Este año 2022 pues hemos hecho cambios importantes, y durante el año vas a ver que van a venir muchos más cambios. Así que bueno, le damos gracias al Espíritu Santo, que también en el 2022 nos ha dado o me ha dado a mí prédicas de mucho rompimiento, liberación, ministración, temas profundos, temas bastante digamos fuertes, pero también que han sido de mucha bendición, de mucha administración. Nosotros constantemente estamos haciendo un sondeo para preguntarle a las personas cómo les parece nuestro contenido, cómo les parece lo que hacemos, las prédicas que damos o los contenidos que creamos, y obviamente la gente nos hace buenos comentarios positivos, nos hacen también sugerencias de cosas que les gustaría que, digamos, diéramos de temas. Así que estamos para servirlos y también para escuchar sus solicitudes en nuestros canales. También nos puedes encontrar en Instagram como Alto Impacto Conferencias, y en Facebook como Obra Primorosa Pati Ramos, accesorios y bijutería, que son todos estos accesorios que yo diseño. Y también nos puedes encontrar como Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC en YouTube y en Facebook. También Predicaciones Pat en Facebook. También en Facebook nos puedes encontrar como Ezequiel Creatividad UNBJ Pati Ramos. Estas son nuestras redes sociales activas, que son nuestras, que nosotros estamos constantemente monitoreando. Gracias a todo el equipo de trabajo, a las personas que hacen posible que cada día estemos avanzando mucho más y con más excelencia para todos ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con la oración. Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has permitido que en este nuevo año 2022 estemos aquí presentes frente a toda esta preciosa audiencia. Te pido que me dé revelación, sabiduría, conocimiento, interpretación, inteligencia de Dios, y que no sean mis palabras ni mis opiniones, sino bajo la guía del Espíritu Santo, que yo fluya en esta predicación. Te pido, Abba Padre, que aquietes alrededor a las personas todo lo que se quiera levantar, toda interferencia, toda fuerza del enemigo, queda atada sin poder, y pido tu sangre por el oriente, occidente, norte y sur. Y gracias, Abba Padre, porque eres tú en mí. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias al Espíritu Santo, 3 en 1. Amén. Bien, hoy quiero recordarles que el día sábado, exactamente el día sábado 19 de marzo a las 7 de la mañana se estará estrenando la predicación muy importante. El título es Cómo aprender a pelear y ganar. Esto basado obviamente en la Biblia. Te recomiendo, es una ministración de mucha fuerza, de mucho poder. Así que te recomiendo que actives esa notificación de ese estreno. El día sábado 19 de marzo, 7 de la mañana, se estrenará la predicación del servicio sábado. Vamos entonces a Jueces, capítulo 6. Vamos a leer el texto bíblico de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de qué es ser pobre, los tipos de pobreza, las causas de la pobreza.
vamos a romper, vamos a ministrar con la guía del Espíritu Santo durante este tiempo. Jueces capítulo 6. Gedeón. Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran como los madianitas los maltrataban. Los israelitas se escondían en los cerros entre cuevas y escondites, y cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas, y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada de comer, eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecía una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas, y Dios les envió un profeta para que les dijera: el Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y robaban. A medida que ustedes avanzaban, Él iba echando fuera a esas naciones para darles a ustedes esos territorios. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ahora viven, pero no le hicieron caso. Versículo 11. Luego vino el ángel de Dios, es decir, un profeta, y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, Gedeón hizo que Joás estaba limpiando el trigo a escondidas de los madianitas en el lugar donde pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le acercó a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas, además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo: si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente Él es quien me ha hablado. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva, quiero ofrecerte de comer. El ángel de Dios le aseguró: esperaré aquí hasta que regreses. Sigue del 19, es largo, hasta el 40, así que voy a dejar ahí, pero el punto clave y el que quiero hoy tratar es por qué el pueblo de Dios comenzó a sufrir de hambre, de robo, de saqueo, de despojo. Todo eso tiene una explicación. El título de esta prédica es: ¿qué es ser pobre? Y cuáles son las causas de la pobreza, cuáles son los tipos de pobreza. Entonces, pobre significa sin recursos, sin provisiones, significa sin alimentos, sin posesiones, sin, digamos, ningún tipo de recursos. Eso significa ser pobre. Los pensamientos que yo tengo para todos ustedes son de bien y no de mal, para darles a todos ustedes lo que esperan. Es la palabra que el Señor nos da. Y hoy vamos a ministrar en el Salmo 23, el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Él dio la vida por nosotros y Él quiere que nosotros disfrutemos de riquezas espirituales y económicas también, porque a veces pensamos que los cristianos o los creyentes tenemos que ser pobres para poder demostrarle a los demás que somos cristianos, y la pobreza no tiene nada que ver con el reino de Dios. De hecho, Dios deja claro en su palabra que el reino de los cielos es de riquezas en gloria.
Es decir, dice la Biblia, describe cómo será la nueva ciudad. La ciudad de Jerusalén será una ciudad hecha de oro, plata y piedras preciosas. Dice que el piso será de oro, las puertas de las casas serán de piedras preciosas y toda la ciudad, la nueva Jerusalén, estará llena de riquezas. Entonces, no es que Dios sea pobre ni haya mandado la pobreza a la tierra. Démonos cuenta la riqueza de Dios tan grande. En un árbol, de una sola semilla, sale un árbol con muchos frutos y muchas más semillas. Está hablando de un Dios de abundancia. Vemos que el mar no tiene fin, ni a lo ancho ni a lo largo. Significa que Dios es inmenso, profundo, grande, sin límites. Vemos el universo como fue creado, los planetas están perfectamente alineados de una manera tan perfecta que nadie, un ser humano, no lo hubiera podido hacer. Los planetas están colgados de la nada y Dios les dio la orden que se quedaran ahí y no se movieran. O sea que hablamos de un Dios potente, poderoso. Vemos que los peces no tienen número porque son multiplicación de peces, de flores, de árboles, de todo lo que Dios creó, de humanos, de estrellas en el cielo, de la arena del mar. Es decir, estamos hablando de un creador que es abundante, es poderoso, sin límites, ilimitado, riquezas. Es decir, que nosotros, si somos creados a su imagen, nosotros también tenemos un linaje. Es decir, nosotros también tenemos una herencia, porque si Él nos creó, Él quiere que nosotros disfrutemos de lo que Él hizo aquí en la tierra. Él quiere que nosotros podamos viajar, conocer países, conocer el mundo, la creación, otras culturas. Él quiere eso, Él quiere que nosotros usemos buenas ropas. Él quiere que nosotros disfrutemos, para nosotras las mujeres que usamos estos accesorios. Yo diseño accesorios. Y este que tengo puesto hoy me lo voy a colocar un poquito más apretado porque está como... Entonces vemos que Dios quiere que disfrutemos de la buena comida, de la buena ropa, de viajar, de tener, de poseer. Él quiere que nosotros tengamos salud, por eso lo dice en su palabra. Los pensamientos, los planes que yo tengo para ustedes son buenos, no son cosas malas. Entonces personas dicen, es que Dios me creó pobre. Dios no creó gente pobre. La pobreza está aquí en la mente. Y personas tomaron la decisión de querer vivir pobremente. Y hoy vamos a entender, basándonos en Jueces capítulo 6, de acuerdo a la historia del pueblo de Israel, por qué ellos comenzaron a sufrir de robos, de despojo, que les quitaban, que los hacían sufrir, no tenían comida, se tenían que esconder para poder guardar la comida, se tenían que ellos, digamos, como no tener una libertad porque tenían muchos enemigos alrededor que les quitaban todo. Pero el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Dios les dio una libertad, no solamente física, sino espiritual y económica, porque ellos salieron de Egipto con muchas riquezas. El pueblo de Israel nunca fue pobre, pero ellos, de acuerdo a sus decisiones que fueron tomando en el camino, fueron ocurriendo cosas en la vida de todos ellos. Todo quedó registrado, escrito, para que nosotros aprendamos a que si hacemos ciertas cosas va a traer ciertas consecuencias. Y vemos que ya en este capítulo de Jueces, capítulo 6, comenzaron ellos a sufrir de robo. La gente les robaba, la gente los despojaba, los hacía sufrir. Y no solamente eso, sino que tampoco tenían comida. ¿Pero por qué ocurrió esto? Porque ellos tomaron la decisión de no obedecer a Dios y tomaron la decisión de adorar ídolos. Imágenes, idolatría. Ellos cayeron en idolatría cuando Dios ya les había dicho que no tomaran
dioses ajenos o que aprendieran las costumbres de los que no eran reverentes o temerosos de Dios, pero ellos tomaron la decisión de unirse a toda esa gente que no adoraba a Dios o que no respetaba las leyes de Dios, y no solamente eso, sino que aprendieron las costumbres malas de todos esos pueblos que los invadieron, porque el pueblo de Dios quedó rodeado de los enemigos. ¿Pero por qué pasó eso? Por la desobediencia. Entonces, ¿de dónde salió la pobreza? Si nosotros vemos desde el inicio Génesis, Dios creó un huerto con riquezas. Había frutas, había verduras, había agua, había toda clase de animales hermosos, había libertad. Adán y Eva no tenían que esconderse porque ellos estaban ante Dios. Vemos que ellos estaban libres de estas ropas se comenzaron a utilizar después del pecado. Vino una necesidad de usar ropas para cubrir ya el cuerpo físico por causa del pecado. Ya entró una vergüenza, ya había algo que ocultar, el pecado. Nosotros usamos estas ropas porque ocultamos de alguna manera la vergüenza del pecado que cometió Adán y Eva, pero ellos estaban sin ropa, desnudos totalmente. Esa desnudez habla de que ellos estaban delante de Dios transparentes, no había nada escondido. Cuando ellos decidieron pecar, ya comenzaron a usar ropa porque ya había cosas en los corazones de ellos dos, de Adán y Eva, que comenzó a entrar el pecado en ellos, y por eso comenzaron a usar ropa, a tapar. Esta ropa significa de alguna manera espiritualmente que nosotros escondemos cosas, que hay pecado, que hay cosas escondidas dentro de cada persona. Por eso ya tenemos que usar estas ropas. Pobreza, entonces, ya lo mencioné, ya lo expliqué, lo dejé bastante claro aquí, qué es. Y vamos a mirar entonces qué es lo que quiere el buen pastor. Permíteme remojar acá la palabra. Entonces, en el Salmo 23 vemos quién es el buen pastor. Nosotros tenemos un pastor, nosotros somos ovejas. Ovejas de Jesús. Jesús es nuestro buen pastor. En el Salmo 23 dice así, estoy leyendo el lenguaje actual de la Biblia. Dios cuida de mí. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Versículo 5. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Ese es el Salmo 23. Es decir, ¿quién es el buen pastor? Jesús. Y Él quiere pastorear tu vida y la mía y llevarnos a toda esa plenitud. Pastos verdes, aguas tranquilas, salutíferas, sin enfermedad, sin discordia, sin contrapeso, sin indisposición de gente hacia nosotros. Él quiere llevarnos allá. Pero para nosotros poder ir allá y ser como Él quiere que seamos, tenemos que ser ovejas. La oveja es mansa, es humilde. La cabra es rebelde, indómita, no obediente. Entonces, nosotros tomamos la decisión de ser como quién, como la cabra o como la oveja. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es un estado de insuficiencia económica, falta de dinero. La pobreza es no solamente a nivel de flujo de caja o de flujo de dinero, monedas, billetes, sino que la pobreza también puede estar representada en una maldición de toda la familia. Hay familias que son pobres y uno dice, pero esta familia, ¿por qué es pobre? Y toda la generación de esa familia han sido pobres. Es decir, ese apellido
ese papá y esa mamá siempre han sido pobres. Y todos los hijos son pobres y los hijos que nacen de esos hijos son pobres. Y uno dice, ¿por qué toda esta familia es así? Por eso conocemos las invasiones, que son terrenos que personas que no tenían nada los ocuparon y armaron casitas o casuchas o ranchitos, que son, aquí en Colombia se le dicen así, son invasiones, son territorios que no fueron ganados o que no fueron comprados, sino que fueron invasiones. Es decir, la persona dijo, yo me voy a quedar con este pedazo y voy a vivir ahí. Y por eso vemos cuando hacen estos retiros de familias que las sacan de esos territorios invadidos, pues obvio, porque eso no les pertenece, entonces los despojan, se llaman desalojar, los sacan de ahí. Pero digamos que personas tienen un terreno, tienen un lugar que sí compraron, que les pertenece, que tienen escrituras, que es su propiedad, que es legalmente constituida y adquirida la propiedad, pero ellos deciden que quieren vivir en una casa por dentro pobre, por fuera también. Las casas representan al dueño de la propiedad. Hay casas que son muy lindas por fuera y muy feas por dentro. Y hay casas que son muy feas por fuera y muy lindas por dentro. Eso depende la mentalidad de la persona que tenga la propiedad. Hay gente que dice, prefiero no arreglar mi casa por fuera para no atraer los ladrones o para que la gente no sepa que yo vivo muy bien. Se llama bajo perfil, que es cuando personas dicen, no me importa que la gente critique mi casa por fuera, lo importante es que por dentro yo viva muy agradable y muy bien, y eso es verdad. Hemos ido a casas donde por fuera es muy feo, pero por dentro es muy bonito. Y hay casas que por fuera se ven lindas y por dentro son un desastre. Eso depende la mente de la persona que tiene la propiedad. Pero hay personas que, por ejemplo, cuando uno ve una casa muy linda, uno dice, qué casa tan hermosa. Yo, por ejemplo, he visto casas que me enamoran y yo digo, esta es la casa de mis sueños. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que a mí me gusta. Entonces, ¿por qué esa propiedad es tan bonita? Porque la persona tiene una mentalidad de que le gusta lo bonito y lo mejor. Eso viene de acá, de la mente. Pero si, por ejemplo, toda una familia, todos eran pobres, y la mentalidad de toda esa generación, de todo ese apellido, porque acuérdese que los apellidos pasan de generación en generación, ese papá o esa mamá tenían mentalidad de que pobres, no consigamos nada, no nos alcanza, no tenemos. Hay gente que dice que nunca tiene, que nunca le alcanza, que no se puede. Entonces con sus palabras ellos mismos atan la bendición, porque dice la Biblia que nosotros tenemos un poder en la lengua de cosas buenas y de cosas malas. La Biblia dice que nosotros tenemos el poder de, así como Dios cuando dijo hágase la luz, con el poder de la palabra lo declaró y así fue. Nosotros tenemos mucho poder en lo que decimos, sea bueno o sea malo. Entonces, por ejemplo, cuando personas dicen cosas como no tengo, no me alcanza, eso no es posible, eso es imposible, ya lo están declarando y eso se cumple. Es como cuando una persona dice me voy a quedar sin empleo, se queda sin empleo. Cuando una persona dice me voy a enfermar, se enferma. Cuando una persona dice yo soy pobre, así se cumple. Es decir, lo que tú digas se cumple, sea bueno o sea malo. Entonces hay personas que declaran, que dicen es que nosotros somos muy pobres. Es que no me alcanza, es que yo no puedo, es que eso es imposible, es que tener una casa es para los ricos, es que vivir en un buen barrio es para gente de mucho dinero. Ellos mismos obstaculizan la bendición, porque ellos creen que esas bendiciones no son para ellos, que la riqueza, la abundancia, el poder tener una casa linda no es para esas personas que piensan de manera negativa y con pobreza, porque la pobreza radica aquí en la mente. Aquí en la mente es donde nosotros creamos lo posible o lo imposible. Recordemos que nosotros tenemos una semejanza de Dios y Dios no es pobre. Entonces, ¿qué es la pobreza? Es un estado mental, es un estado de tus propios pensamientos, es una declaración de tus propias palabras, porque si nosotros nos damos cuenta cómo fue creado el mundo entero, Dios dejó muchas riquezas. Mira, los mares, los ríos, fluyen y fluyen, agua, 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 sin fin.
Las cataratas del Niágara Falls nos muestran que Dios es muy poderoso porque creó esas fuentes de agua que todo el tiempo están fluyendo agua y agua y agua, ¿sí? Cuando nosotros vamos, digamos, a la selva, los que han ido al Amazonas, a las selvas amazónicas de Colombia o a las selvas del mundo, hay árboles sin fin, flores sin fin, hojas sin fin, tierra sin fin, es decir, Dios es sin fin también, por eso se llama el que vive de la eternidad a la eternidad sin final. Entonces, la creación misma nos muestra que no hay un fin, que Dios es infinito. Se llama infinito, significa no tiene fin. Entonces, ¿qué es la pobreza? Es un estado primeramente mental. Tú declaras que no puedes. Tú dices que no se puede. Y así se cumple. Porque es mental. Cuando una persona dice, no, es que usted no puede viajar porque eso es muy caro, ya está poniendo el límite. No puede viajar, ya lo declaró. Cuando una persona dice, no, es que no puede vivir en un barrio bueno porque eso es costoso las casas, ya lo declaró, no va a poder vivir en un barrio bueno. Cuando una persona dice, no puede estudiar en una buena universidad porque eso es muy caro, no lo puede pagar, ya lo declaró. Entonces aquí está el pensamiento y aquí está la boca para declarar que no se puede y que no. Entonces hay personas que dicen, es que yo soy pobre. Hay gente que dice, es que no, es que hay gente que le dice a uno, es que soy muy, muy pobre, yo vivo por allá en el último rincón del mundo. Y ellos, uno les ve que su mentalidad es vivir así, que ellos no tienen en su corazón cambiar, ni hacer algo para cambiar esa historia de pobreza, sino que ellos viven así. Por ejemplo, la historia de Haití. Nosotros sabemos que el África es un país en ruinas. Nosotros sabemos que ese país quedó en maldición, bíblicamente hablando. De ahí, de África, salió Cus, que fue el que deshonró a su papá Noé. De ahí comenzaron a salir la raza de los negros. Dios no había creado negros, porque Adán y Eva eran brillantes, ellos brillaban. Hoy no tengo tantos brillantes, pero ellos brillaban como, por ejemplo, si tuviéramos diamantes, como muranos. Muranos es una piedra muy linda. No sé si Producciones acá me quiera ayudar con unos muranos que estoy mirando acá. A ver los muranos. Bueno, acá tengo varios muranitos. Allá ese, por ejemplo, ese reloj que tiene muranos. Eso, producción me ayuda. Y unos aretes que también estoy viendo allá, que tienen muranos, junto a la diadema esa, que está ahí, el que está debajo de la pática de la diadema. Estos son muranos, miren. Si yo los pongo acá en la luz, van a brillar mucho. Pero mire, no sé si ustedes alcanzan a ver los reflejos. Estos son muranos, que son como brillantes, ¿sí? Que dan un reflejo de mucho brillo, de mucho destello frente a la luz, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, hoy no tengo tantos brillantes, pero bueno, ahí les dejo como señal este que es son muchos brillantes. Tal vez aquí no lo vean que brilla mucho, pero a la luz brilla demasiado. Entonces, digamos que Adán y Eva eran brillantes, ellos soltaban destellos, como cuando el sol está en mucho resplandor, como cuando vemos que yo he usado muchos brillantes acá, hoy no tengo muchos, pero así cuando brilla, ellos brillaban, no eran negros. La raza negra salió después de Cus, porque Cus deshonró. Otros historiadores dicen que Cus, Can, violó a Noé sexualmente, lo vulneró sexualmente. Entonces de ahí en adelante Dios declaró una maldición sobre él, sobre todos los hijos que nacieran después de él, que nacieran por la genealogía de Cam, Cus, que significa oscuro. De ahí comenzó la raza negra. Eso es más profundo, puedes estudiar esa historia. De ahí salieron los negros y hasta el día de hoy. Entonces, vemos que esa raza, Etiopía, África,
los cusitas, los negros, Moisés se casó con una mujer negra, por eso era que lo criticaban, porque Dios dijo no se casen con otras personas, porque cuando se unan como pareja, si ella es negra y él es blanco, van a salir los niños negritos. Entonces Dios no quería eso. No es que Dios sea racista, sino que por causa del pecado comenzó la piel a oscurecerse, volverse en negros. Pero bueno, esto pasó. Así que, ¿qué ocurrió? Que a través de la historia de África, de Etiopía y toda esa raza de cusitas o de Can, viene la maldición de pobreza, ruina, escasez. Si las personas van a África, es la pobreza absoluta. Ellos nunca han superado la pobreza, porque eso fue una maldición de Dios por causa de la deshonra al Padre. La deshonra al padre o a la madre trae una consecuencia, y en este caso fue una consecuencia a nivel de todo un país hasta el día de hoy. Creo ser clara con esto, y si de pronto no tienes mucha claridad de esto, yo te voy a dejar aquí debajo de este video, en los comentarios te voy a dejar un enlace azul para que tú entres a un estudio más profundo, para que no queden dudas. No estoy hablando en contra de los negros, sino que esto tiene una historia, porque gente me preguntaba, Pati, entonces ¿de dónde salieron los negros? De esta maldición de Can, que era el hijo de Noé. Entonces, ¿qué es la pobreza? Ya lo expliqué, es una pobreza mental que baja la lengua y se declara y se convierte en una realidad. Porque, por ejemplo, en mi vida personal yo nunca me he creído una mujer pobre, nunca, ni mental, ni física, nunca me he considerado una mujer pobre, nunca. Porque la riqueza está en mí. La riqueza está en mi mente, está en mi corazón, está en mi lengua, está en mi vivir. Entonces yo nunca he tenido ni una mentalidad pobre, porque nosotros no fuimos creados para ser pobres. Pobres económicamente, vivir por allá fiando, pidiendo que nos presten, pidiendo que nos den, que nos regalen la ropa de segunda, que los zapatos de segunda, que los muebles de segunda, que las ollas de segunda. Hay gente que vive así. La gente que, cuando tú veas a una persona que va a los remates de segunda clase, ellos compran todo de segunda. Lo que otros ya votaron, ellos lo cogen, porque su mentalidad es de pobreza. Y entonces ellos dicen esta palabra: no podemos comprar muebles de primera, toca segundazo. No podemos comprar una nevera nueva si no toca la de segunda, la de remate. O en la prendería, lo que ya otro empeñó, sacarlo y comprarlo. ¿Por qué? Porque aquí esa mentalidad de esa persona es de pobreza. Piensa en lo de segunda, no en lo de primera mano. Pero eso es una mentalidad, porque la pobreza primeramente está aquí en la mente. Si tú piensas que eres pobre, así serás. Tipos de pobreza: está la pobreza mental, está la pobreza espiritual, está la pobreza física, está la pobreza económica, está la pobreza de espíritu. Por eso Jesús en alguna parte de las bienaventuranzas dijo pobres de espíritu, y la gente pensará que son todos los indigentes, los locos, los mendigos que están en las calles, que esos son los pobres, los mendigos. No, pobre de espíritu es una persona que entiende su necesidad de que Dios a través de Jesucristo la salve. Esos son los pobres de espíritu, porque espiritualmente están pobres, sin la reconciliación y sin la salvación eterna. Entonces se necesita la reconciliación y la salvación eterna para ser ricos en Jesucristo, es decir, heredar las riquezas de gloria de Dios en Jesucristo, las heredamos. Entonces personas dicen: ay, no, es que yo soy tan pobrecita. O personas dicen: no, esta pobreza económica fue la que Dios quiso para mí. Gente dice así: ah, es que Dios quiso que fuera pobre. No, es que Dios me quitó todo, como dijo Noemí. Dios me quitó todo, me quitó a mis hijos, me quitó a mi esposo, me dejó en la ruina. No fue Dios, fue una circunstancia, fue algo que ocurrió en la vida de ella para dejarnos a nosotros una enseñanza. Porque ella, su nombre era Noemí, que significa feliz, sonriente,
Y ella dijo, no me digan Noemí, no me vuelvan a llamar feliz ni sonriente, díganme Mara, que significa amargada. Eso fue una decisión de ella. Porque nosotros sabemos que las personas mueren. A ella se le murieron 2 hijos y su esposo. Entonces ella se quedó viuda y sin hijos. Y ella le echó la culpa a Dios, se amargó por eso. Pero nosotros sabemos que ni los hijos son de nosotros, son un préstamo, son de Dios. Y la pareja que tengamos también es un momento que dura hasta donde Dios quiera. Es decir, la pareja puede morir o la pareja se puede ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a amargar? Toca seguir caminando, porque recordemos, los hijos son prestados y la pareja que tengamos también es por un momento. Entonces, la pobreza económica es porque personas no trabajan en nada y creen que del cielo va a caer billetes como caía el maná, y eso ahora ya no existe. En el tiempo antiguo cayó maná, que significa el pan de Dios. Dios les mandó el pan que ellos podían comer. Eso fue un milagro. Como Dios diciendo, yo soy el que los alimento a ustedes en la tierra. No es por tu gran esfuerzo, por tu gran capacidad, por tu doctorado, PhD, tu máster, tu magister, por todos tus estudios, por todas tus capacidades que tienes. No, es que Dios es el que manda todas esas cosas. Pero gente dice, pero ¿cómo así? Los narcotraficantes y los mafiosos y la gente que está en la mafia, que consigue con la droga y con matar gente, ellos también Dios les da. No, esa plata es maldita. Esa plata la consiguieron con el dolor de otros o con la destrucción de personas. Ese dinero es aparte. Esas son las riquezas podemos decir como riquezas malavidas. Pero digamos que este tipo de pobreza económica viene porque no hay esfuerzo, no hay un trabajo, no proyectaste nada, no hiciste nada para crear una empresa, para crear tu emprendimiento, para crear una fuente de ingresos. Entonces obviamente ¿de dónde van a salir los billetes y las monedas? De ninguna parte, porque tú no estás creando nada que fluya. Eso no es culpa del Padre Eterno, eso es culpa de cada persona que no crea nada para conseguir nada. Entonces, por ejemplo, dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Significa, si no te esfuerzas, si no trabajas, produces algo, ¿qué vas a cosechar? Pues nada. Eso es así. Esa sería una pobreza económica, la que gente no tiene nunca nada. Por eso la gente que está en las calles, ellos nunca idearon un proyecto de vida, ellos nunca pensaron voy a trabajar, voy a emprender, voy a vender. Las ventas de la calle son muy duras. Yo estuve en algún tiempo en el espacio público, eso fue una prueba que Dios me puso. Yo nunca pensé que iba a trabajar en un espacio público, es decir, al aire libre, así expuesta a la gente. Pero en estos días que pasé por el lugar, yo miraba el lugar y decía, fuiste tú el que me puso ahí, porque yo en mis fuerzas yo no hubiera podido hacerlo. Es decir, yo no hubiera salido por mis propios medios a hacerlo, fuiste tú. Dios me dio esa fuerza y yo pasé esa prueba y me gustó, y de hecho a mí me gustaría volver a repetir esa experiencia, y de hecho si la tengo que volver a hacer la hago, de trabajar en el espacio público vendiendo algo, un producto, porque es una experiencia bonita, es riesgosa, pero es como emocionante. También está la pobreza que es heredada. Como te digo, el papá nunca trabajó, entonces nacieron los hijos y los hijos no tenían nada, porque el papá nunca creó nada para heredar nada. Dice la Biblia, el buen padre hereda a los hijos. ¿Qué le hereda? Dinero, una propiedad, les deja alguna herencia, les deja alguna empresa, les deja algunos ahorros, los deja acomodados, les da algo porque tener una casa es una bendición, tener una propiedad es tener algo fijo. Sabes que tú vives ahí o que tienes algo que es tuyo, que de ahí nadie te puede decir váyase porque esto no es suyo, sino que es algo que tú tienes una seguridad, que tienes un techo. Pero cuando una persona no tiene nada,
no tiene empleo, no tiene casa, no tiene ahorros, no tiene una cuenta bancaria, no tiene nada. Es una persona entre comillas pobre, no tiene nada, ¿sí? Por eso es que las personas que tienen mucha plata, ellos dicen que no necesitan a Dios porque su preocupación ya no es el dinero, ya lo tienen. Entonces ellos, como lo tienen, dicen que no necesitan a nadie, sino ellos solos. Se llaman egoístas. No reconocen, como Nabucodonosor no reconoció que todo lo que había creado tenía, y lo que tenía que disfrutaba viéndolo, porque él se paró en un balcón. En ese tiempo eran balcones grandes, y él miraba y decía: yo hice todo esto. No dijo: Dios me ayudó, Dios puso en mí el talento, la fuerza, yo lo creé por la ayuda de Dios. Dijo: yo lo hice solo. Entonces Dios escuchó eso y le desagradó y dijo: no, lo puso en prueba. Lo puso como animal en el campo. Él era como un animalito, hasta que reconoció: realmente Dios fue el que me dio todo esto, que no lo creé yo, Dios me lo dio. ¿Sí ves? Entonces la gran diferencia. Entonces está la pobreza económica, la pobreza mental, la pobreza que se hereda porque los padres nunca hicieron nada por esos hijos. Los padres se gastaron la herencia de los hijos. Los padres disfrutaron de comer, beber, disfrutar ellos, comprar ropa, ir de viaje, hacer de todo, pero ellos nunca hicieron un ahorro para sus hijos, heredarles nada. La Biblia dice: el buen padre deja herencia, el mal padre no le deja herencia a los hijos. Hay hijos que se han quedado sin nada porque el papá se gastó todo lo que era para sus hijos, fue un mal padre. Entonces, pobreza heredada, pobreza por maldición, que viene por causa de la desobediencia, como les pasó a África, a Etiopía, a todo ese país que es totalmente seco, ahí no fluye nada por la maldición que hubo de parte de Dios. Y cuando Dios maldice a una persona, no hay nadie que la pueda bendecir. Cuando Dios bendice a una persona, no hay nadie que la pueda maldecir, porque las maldiciones, las bendiciones de Dios son muy poderosas. Por eso es que nosotros, los seres humanos, no nos podemos meter con Dios ni contra Dios, porque cuando nosotros nos metemos con Dios o contra Dios, las cosas que Él va a hacer en contra de nosotros van a ser fuertes y nadie nos va a poder librar de ahí. Tú ves a mucha gente que se ha enfrentado contra Dios y ha dicho cosas terribles contra Dios, y esas personas son las que están en los hospitales sin poder hablar. En estos días veía a este que hacía el personaje de Superman, que él se creía un superhombre, porque realmente en inglés Superman significa superhombre. Está en una silla, tieso, porque Dios con eso le demostró: tú no eres ningún superhombre, eres un ser humano común y corriente. Y lo veía, y el tal superhombre está postrado. Todos los que se creyeron superhombres, supermujeres, la supermujer maravilla, el superhombre, todos quedaron destruidos, porque Dios les mostró: no son ni superhombres ni supermujeres, son seres humanos común y corriente. Y lo que sean ustedes más allá o súper extraordinarios es por el poder que Dios nos da, no más. Nosotros no somos súper predicadores. Yo no soy la súper conferencista ni la súper predicadora, sino es porque Dios es súper soberano en mí. Eso es todo. Entonces, también la pobreza, que es por desobediencia, cuando Dios le dice al hombre que no entre a los antros de prostitución. Cuando un hombre entra a un antro es un hueco, un lugar oscuro donde está la gente pecando. ¿Qué es un antro? Pueden ser discotecas, pueden ser bares, pueden ser sitios de prostitución, lugares por allá escondidos, porque el pecado siempre está escondido a la oscuridad para que la gente no lo vea. Se llaman antros, o sea, lugares oscuros donde la gente peca y lo hace a oscuras para que otros no los vean. Entonces todos los que están ahí, todos esos hombres que van a ver striptease, todos esos hombres que van a ver mujeres haciendo espectáculos y cosas así, esos hombres que se gastan la plata en eso, entran en pobreza, en ruina y en escasez, y aunque trabajen mucho nunca tienen.
porque su plata se la están gastando no en pan. La Biblia dice, ustedes ¿por qué gastan el dinero en lo que no es comida? Entonces, ¿en qué lo gastaban? En licor, en los antros, en la prostitución, lo gastaban en chance, en juegos de azar, en apuestas, en otras cosas que no era mercado, que no era comida, que no era provisión para el hogar o para la casa o para comer, sino en vicios, en pecado. Entonces, por eso viene la pobreza. Y uno conoce gente que trabaja en una empresa, gana buen sueldo y nunca tienen plata. Viven en una casa fea. Nunca tienen una cobija nueva, un mueble nuevo, una ropa nueva, no compran cortinas, no compran nada y uno dice, esta persona gana muy buen sueldo porque nunca progresa, porque está gastando el dinero en vicios. Cuando una persona gasta el dinero en drogas, siempre esa persona está en pobreza, porque está gastando esa plata de su duro esfuerzo de trabajo en la droga. Cuando una persona gasta su sueldo en licor, nunca prospera. No es culpa de Dios. Es porque gastan el dinero, lo maldicen con los vicios. ¿Qué es un vicio? Drogas, licor, prostitución, cosas que no son de bendición. Entonces, cuando una persona pone su dinero, sus billetes que trabajó días, horas, semanas para tener ese sueldo y va y se lo gasta en los vicios, en los antros, en el pecado, ese dinero queda maldito. Y si esa persona tiene un esposo, una esposa, unos hijos, esos hijos van a sufrir hambre, pobreza, van a sufrir insuficiencia, nunca van a tener los hijos ropa, comida, buena casa, buena comodidad. ¿Por qué? Porque el dinero de las personas que lo están trabajando lo están gastando en vicios. En ese caso viene pobreza. Es por eso que uno ve niños que nunca pueden tener un juguete, que no pueden tener unos buenos zapatos, que no pueden tener una buena cama, que los niños tienen que trabajar en las calles con los adultos, porque los adultos están en pobreza y llevan a los niños en la pobreza. Por eso vemos también que niños tienen que estudiar en los colegios públicos, no privados, porque no hay para una mensualidad. En un colegio privado se les va a dar mejores clases, mejor educación, los niños van a estar más protegidos y tener que acceder a los subsidios de vivienda, a los subsidios de transporte, a los subsidios que da el gobierno, es decir, mendigar, es la palabra. Y es por eso que no es que si los hijos estudian en un colegio público es que sean totalmente pobres, pero realmente los que estudian en los colegios privados son la gente que está acomodada y tiene más recursos económicos. Los que no tienen recursos económicos tienen que ir al colegio público del gobierno. Sí, no es que sea malo, pero hay universidades para los ricos y universidades para la gente pobre. Por ejemplo, los ricos van a las universidades privadas, los pobres van a las universidades públicas. Entonces, ¿por qué? Porque no hay recursos. ¿De dónde viene la pobreza? Ya lo expliqué, todo lo que he explicado. Entonces, pobreza espiritual, pobreza material, pobreza heredada, pobreza por maldición de gastarse el dinero en los vicios, que la gente usa vicios. Causas de la pobreza: desobedecer a Dios, practicar la brujería, trae mucha pobreza. Cuando una persona practica la adivinación, la brujería, hacerle daño a los demás, todo lo que sea brujería, ocultismo, espiritismo, hacerle daño a los demás, trae mucha pobreza. Mira las casas que están abandonadas, se llaman cuevas, donde las vemos en muchas ciudades. En Bogotá había muchas casas grandes y bonitas en buenos barrios abandonadas, y cuando preguntaba yo la historia de esas casas, eran templos de brujería y de adivinación y quedaron en ruinas, porque así terminan, la persona misma termina en ruinas, y las casas donde se practica todo eso en ruinas. Donde haya pecado, si en una casa se practica pecado, hay mucha ruina y mucha escasez. Si en una ciudad se practica mucho pecado, la ciudad queda en ruina, pobreza y escasez. ¿Por qué Venezuela quedó en ese estado?
en estado de ruina, pobreza y escasez, porque los que la gobiernan son del espiritismo, ellos no creen en Dios, ellos creen en el espiritismo, en el ocultismo, en la brujería, y por eso ese país cayó en ruina, pobreza y escasez, en maldición. Entonces, ¿cómo superar? O sea, ¿cuáles son las causas de la pobreza? Desobediencia a Dios, idolatría, juegos de azar, todo lo que sea apostar el dinero trae pobreza. La prostitución que practique el papá o la mamá de esa casa, es decir, que vaya a los antros de muerte o de pecado, trae pobreza sobre el hogar. Es una maldición también heredada por los padres, abuelos y bisabuelos, o sea, una herencia de pobreza. Es porque Dios no va a bendecir al desobediente y al que hace todo lo que a Dios no le agrada, entonces viene pobreza. Cuando en una casa hay pobreza, también puede ser porque los enemigos de esa familia están declarando ruina, pobreza, escasez y que la familia no prospere, que sufran de falta de economía, de comida, que no puedan pagar los servicios, que la gente entre en ruina, pobreza, escasez, también es una maldición. Y también actos de brujería que la gente practica contra otras personas y les declaran mucho que no prospere, que no le vaya bien, que no tenga empleo, que no tenga dinero, que siempre le falte la plata. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hay dinero hay comodidad, y cuando las personas tienen plata prácticamente no están sufriendo, pero cuando una persona no tiene dinero sufre hambre, escasez, le toca ir a fiar, le toca ir a prestar, le toca humillarse. Entonces también puede ser por un trabajo que se haya hecho de brujería para empobrecer a la persona o a la familia. Entonces hay que orar, cortar. La oración es fuente de poder. La oración corta lo que sea. La oración es una llave que abre muchas puertas. Si a ti te están haciendo daño con brujerías para que no prosperes, la oración rompe eso. Hay gente que dice, pues si me hacen voy y hago también. No tienes que pagar mal con mal. No, si a ti te han declarado que seas pobre, que seas arruinada, que no prosperes, que nada te salga bien, que salgas de los empleos, que nadie te contrate, la oración rompe todo eso. Pero para que tú recibas respuesta de Dios tienes que obedecer a Dios, porque si tú eres desobediente, haces todo lo que a Dios no le agrada y fuera de eso oras y pides a Dios, Dios no te escucha, porque Dios no escucha al que está en pecado. Entonces, para nosotros entrar en una abundancia y en una sobreabundancia, abundancia y sobreabundancia, la abundancia es que hay mucho y la sobreabundancia es que sobra. Están los graneros llenos, como se dice. Para que tú entres en esa abundancia, primero que nada tienes que recordar que Dios no es pobre, que si eres su hija o su hijo y estás en obediencia, te pertenece la riqueza también. 3. No puedes adorar ídolos o otros dioses que ofendan a Dios porque viene ruina por esa escasez. 4. El pecado, cualquiera sea de azar, apostar el dinero, entrar a los vicios, trae pobreza. 5. Declarar la palabra de que nosotros no vamos a mendigar pan, a pedir pan, a prestar dinero, a hacer préstamos al gota a gota, que nosotros no haremos eso. Porque la Biblia dice, el pueblo de Dios no mendigará, no pedirá pan. Tú prestarás, yo prestaré a muchas personas, pero nosotros no pediremos nada prestado a los demás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Isaías 54, el ensanche, el rompimiento espiritual, económico, ministerial, emocional, de las cadenas que te oprimen. Isaías 54, ensánchate. Ensánchate significa expándete, abre caminos, abre terrenos. Yo he sido una mujer muy bendecida porque siempre me he considerado una mujer de mucha riqueza y prosperidad. Y la gente, aunque no me conoce, me lo dice. A manera testimonial se los cuento ya para finalizar. Cuando estaba comprando la lista de cuadernos de mi hijo, recuerdo que entré a un lugar
y pedí unos cuadernos, entonces el muchacho, el asesor me los vendió. Y después necesité otro y le pregunté, ¿este cuánto cuesta? Y me dijo tanto. Y yo le dije, ¿por qué no me vendió este precio, sino el más caro? Y me dijo, es que usted, se le nota que usted tiene plata. Es que usted se ve que tiene dinero. Y yo le dije, entonces por eso me vendió los caros. Y me dijo, claro, porque usted tiene plata. Entonces él, sin conocerme, solo mirándome dedujo que yo tenía mucho dinero. La gente lo puede ver. La gente puede ver que nosotros no somos pobres. Hay gente que es muy millonaria, pero se visten y viven como pobres, porque eso es de acá, de la mente, la mentalidad de pobreza. Y hay gente que es muy pobre y aparenta ser muy rica. Eso también se llama una farsa. Pero nosotros tenemos riquezas en Jesucristo. Jesús nunca fue pobre. La ropa que usaba Jesús era costosísima, como para que tengas una idea. Dios nunca nos llama a la pobreza. La pobreza es una consecuencia de la mente y de tus actos. Así que hoy hemos hablado acerca de qué es la pobreza, cómo superar la pobreza y cuáles son los tipos de pobreza. Entonces, ¿cómo supero la pobreza? Primeramente, declaro la palabra, obedezco a Dios, no gasto el dinero en cosas que ofendan a Dios, vicios. Y cuarto, declaro la palabra de que yo y toda mi familia no mendigaremos ni pediremos prestado. Padre eterno, yo te doy gracias en esta hora por esta palabra. Gracias, Señor, por usarme con poder y con autoridad para declararla. Gracias por las personas que están alrededor, que también escuchen este mensaje y puedan entender de dónde viene la pobreza. Y gracias por Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13, donde dice, todos pueden ser salvos, tú y tu casa, si haces esta oración conmigo. Jesús, Señor Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón, para que tú entres, vivas dentro de mí como mi único dueño, Señor y Salvador. Reconozco que Dios te levantó Jesucristo de los muertos y que la sangre que tú derramaste Jesucristo en la cruz fue por mi pecado para limpiarlo, para redimirme y liberarme del pecado. Hoy yo reconozco que te necesito, que sin ti yo no puedo. Te hago el único dueño, Señor y Salvador, por la eternidad de mi vida. Te abro mi mente, te abro mi corazón, te abro las puertas de mi casa para que tú entres, vivas dentro de mí y en mi casa como mi único Rey, dueño y Salvador.